en la mañana en la esperada sección de Carlos Pinto en búsqueda de la verdad. Hoy vamos a hablar de Ricardo Arex. Ricardo Arex, la última fiesta de Ricardo Arex. Carlos Pinto nos cuenta de qué se trata. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Montserrat? Saludo a ti y a Julio César. Gracias, Carlos. Mira, me quiero detener un segundo porque primero para agradecer a quienes de alguna u otra manera nos envían sus historias y fundamentalmente al equipo que compone este trabajo. Me estoy refiriendo a Zenet Adaro y a Lorena Espinosa, que están tras bambalinas pudiendo llevar a cabo estas historias. Pues bien, la de hoy es una historia que sin duda va a hacer reflexionar a los padres cuando existe extrema confianza. La historia de Ricardo Arex lo lleva por un camino increíble y que yo los invito a conocer. Esta es su historia. Las oficinas de la congregación salesiana llegaron una serie de cartas cuyo contenido se referían a alumnos víctimas de abuso sexual que comprometían la imagen del entonces sacerdote Rimsky Rojas Andrade, cuando éste cumplía una labor docente en el instituto de esa congregación en Valdivia. Estas acusaciones a menudo no encontraron el eco deseado, dejando una estela de dudas respecto a la veracidad de dichas acusaciones. Años después, el mencionado religioso fue destinado por su congregación a la ciudad de Punta Arenas como director del Liceo Salesiano San José. En el año 1984, el matrimonio compuesto por Margot González y Sergio Arex tuvieron a su primer y único hijo de nombre Ricardo. El retoño, a medida que fue creciendo, se convirtió en el depositario del afecto de todo su entorno familiar. En pocas palabras, fue un niño muy querido y con el paso de los años se transformó en el regalón de sus padres. Ricardo era un niño muy feliz, estaba rodeado de cariño por los dos lados, por parte paterna, por parte materna. Fue muy esperado, le gustaba mucho reírse, jugar a la pelota, jugar con sus tíos, jugar con su papá. Se reía mucho, se reía de todo, hasta de mí se reía, pero era como todo niño normal. Era muy querendón de sus tatas, le gustaba comer rico, era bien gordito cuando era chiquitito y para Navidad siempre pedía 3 regalos. Siempre sus 3 regalos tenía que traérselo el viejito Pascual. En su adolescencia y a portas de terminar su educación media, Ricardo es conocido por su carácter afable y amistoso. Su nivel deportivo en la disciplina del handball, pelota de mano, lo ha llevado a ser seleccionado del liceo y en esa condición representarlo en competencias regionales. Siempre pensé que iba a jugar baby, iba a jugar fútbol o básquetbol, pero me sorprendió cuando supe, y me alegró mucho, el hecho de que sea seleccionado de San José en handball. Fue también a competir a Puerto Montt, después llegaron a Viña, trajeron el segundo lugar y eso le fascinaba a él, le encantaba el handball. Jugamos handball, desde quinto básico creo que empezamos a jugar handball y él destacó ahí yendo a un nacional inclusive de escolar. A Ricardo le iba muy bien en el colegio.
Era siempre promedio sobre 6 y se destacaba en matemática, que era su fuerte. Si bien Ricardo en su hogar es considerado un hijo muy apegado a su madre, fuera de casa demuestra una sólida personalidad. Hubo un episodio que marcó esa conducta. Le gustaba mucho la justicia, que todo sea bien justo. De repente algún amigo tenía problemas y él salía a la defensa, con el respeto que se merecía el profesor o el director, pero él salía siempre a defender a sus amigos porque no le gustaba las injusticias. En agosto del año 2001, Ricardo ya estaba en cuarto medio del Liceo Salesiano San José de Punta Arenas. Un día, uno de sus compañeros no cumplió con la tarea encomendada en una de las clases y el director y sacerdote Rimsky Rojas fue muy drástico con él. Ante esa situación, a Ricardo se le ocurrió intervenir, lo que debió tener como corolario el profundo sentido de lealtad hacia la defensa de un amigo. Muy por el contrario, le significó a este adolescente una reprimenda de proporciones donde fue ofendido más allá de la cuenta por el religioso, quien lo trató hasta de guacho en su ánimo de denostarlo por esta intervención e incluso le dijo que para la próxima ocasión sería suspendido. Hubo un compañero que le fue mal, parece, en una prueba por un libro que él no había leído. Entonces Ricardo salió a su defensa y le dijo al director, a Rinky Rojas, de que le dé otra oportunidad porque toda persona merece otra oportunidad. Y Rinky Rojas le dijo que era un mocoso y que no tenía por qué meterse y después, bueno, lo llevó a su oficina, lo retó, le dijo garabato y cosas así, incluso lo amenazó con suspenderlo. De ahí en adelante la figura del sacerdote bajó sus bonos en la mente de Ricardo, quien no tardó en contarle a sus padres la actitud ofensiva y violenta del director hacia él. A partir de ese episodio mantuvo especial distancia hacia ese hombre que no tuvo la misma cuota de comprensión hacia su persona. Yo fui a hablar porque lo trató mal y le dijo alguna grosería que yo le dije, bueno, yo voy a hablar porque ni yo te las digo y no tiene por qué decirte esas cosas. Así que fui al colegio y no me quisieron recibir. Salió el inspector, me pidió disculpas de que el padre Enrique no podía recibir en ese momento, pero que no me preocupara porque en su hoja de vida no iba a quedar nada. Este era el último año de estudios previo a la universidad, y lo importante era la confianza que tenían sus padres en su hijo único. Ellos estaban ciertos que obtendría un promedio suficiente como para postular con méritos a la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Para ello debía evitar lo más posible encontrarse con el director Rimsky Rojas, quien después de aquel nefasto episodio tenía particular animadversión hacia el estudiante. Le caía súper mal. Y yo le decía, respétalo porque el director, hijo, tiene que respetarlo. Y él me decía, no, mamá, si él lo que pasa es que se cree Dios. Quiere que todos lo anden venerando y eso no está bien. No le gustaba a Rinky y nunca se llevó con él. La situación entre el director del liceo, Rimsky Rojas, y Ricardo Arex se mantuvo en un plano de respeto y debido silencio, donde no hubo motivos para encender la hoguera. El 19 de octubre del año 2001 hubo un arduo entrenamiento del seleccionado de handball en miras al encuentro que sostendrían al día siguiente con un equipo de regiones. Tras llegar a casa, Margot, su madre, guarda como un hecho memorable aquel instante, ya que recuerda como si fuera ayer que le preparó un sándwich, un barroluco, el que se comió con muchas ganas, mientras le decía a su padre que tenía la invitación a un cumpleaños en el centro croata.
Y de ahí me dijo, tengo una fiesta, me invita a una fiesta de cumpleaños, después que comió. Entonces me dice, no tengo ganas de ir, pero tengo que ir porque si no me van a echar talla. O sea, en el fondo se moría de ganas de ir, era cosa de que, para que yo no le dé un sermón y cosas así, pero se moría de ganas de ir. Así que bueno, ya dijo, yo le dije, si no quieres no vayas, si nadie te va a obligar. No, voy a ir un ratito, dijo. Voy a volver temprano porque el otro día tenía un partido importante de handball en la mañana, y si ellos ganaban en la mañana, en la tarde jugaban con los seniors en el liceo de hombres. Y yo le había prometido que si ganaban en la tarde lo iba a ir a ver, así que ella se fue contento y se fue a la fiesta. Margot y Sergio tenían total confianza en su hijo y le dieron permiso hasta las 5 de la mañana, sabiendo que cada vez que tenía partidos al día siguiente, evitaba llegar tarde. Esa noche se fue entusiasmado y muy tranquilo al cumpleaños. Pero ocurrió un hecho poco común. Olvidó su celular. Es decir, sin pretenderlo, quedó desconectado de sus padres. Después que salió, lo acompañé hasta la puerta, me dio un beso y fui a su dormitorio, no sé por qué, pero fui a su dormitorio y me encontré con que no se había llevado su celular. Entonces lo tomé y fui hasta la puerta corriendo, pero no, él ya se había ido, ya no lo alcancé. La fiesta fue muy concurrida y la mayoría de los alumnos invitados eran del liceo y particularmente del cuarto medio. De manera que la mayoría se conocían y desde luego todo estaba destinado para que fuera una noche inolvidable, la que de hecho lo fue. ¿Y tú cuándo llegaste al colegio? Y el primero básico, viejo. Estoy muy contento de estar en el colegio. Estábamos juntos en esa fiesta. Fue como una fiesta, era una fiesta de un ex compañero de colegio, que ahora estaba en otro colegio, Miguel. Y había gente de distintos colegios, digamos, de la misma generación, pero distintos colegios. Nosotros estábamos reunidos todos los de nuestro colegio, digamos, en un punto X, donde estuvo Ricardo ahí casi siempre con nosotros. Fue una fiesta normal, como cualquier otra fiesta, un asado, qué sé yo. Entre tanto, el director del Liceo San José se dirigió a la calle Caupolicán, donde se llevaba a cabo la fiesta con el afán de ver la conducta de los jóvenes, según comentó a Carabineros al momento de ser controlado. Cuando el uniformado le indica que se le hará un alcotest, Rimsky Rojas hace un llamado y el procedimiento queda en nada. Ese día, en la madrugada, Rimsky Rojas estaba transitando en las cercanías del Quincho, por la calle Caupolicán del Quincho, donde se desarrollaba una fiesta y donde participaba también en esta fiesta Ricardo Arex. Ahí fue que en esas condiciones él fue interceptado por una patrulla policial, quien al momento de efectuarle el control, Rimsky Rojas le interpela al policía y le señala de que no saben con quién él se está metiendo. Efectúa una llamada y uno de los carabineros de la patrulla describe de que de inmediato el jefe de la patrulla recibe una llamada telefónica que no puede precisar de quién es, pero aparentemente sería un superior, que le ordena dejar de inmediato en libertad a Rimsky Rojas, y hasta ahí llega el procedimiento. Todo indicaba que la fiesta sería de duración ilimitada. Aún así, Ricardo decidió retirarse a las 3 de la madrugada. Ya no recuerdo bien la hora, pero haber sido como a las 3 de la madrugada, Ricardo decide irse. Que le queda su casa bastante cerca de donde estábamos, donde está la fiesta. Y bueno, y al momento de salir se devolvió porque estaban los carabineros afuera. De hecho, nosotros vimos las luces de las balizas de los carabineros y toda la gente que estaba afuera, digamos, del quinto se ingresó de nuevo porque creo que alguna vecina estaba reclamando, parece, por ruidos molestos, qué sé yo. Así que Ricardo ahí entró nuevamente, habrá estado una media hora más con nosotros y ahí hasta que decidió irse nuevamente se fue relativamente temprano porque al otro día tenía un partido.
Como sucede a menudo después de un carrete, existe la costumbre de pasar por el servicentro y comerse un completo. Es lo que hizo este joven. Ricardo llega a ese lugar aproximadamente a las 4 de la mañana, solo, porque hubo algunas especulaciones donde decían que venía con otra persona, pero esto ya quedó totalmente descartado. Él llega solo y ahí él es atendido por una joven y ella es la última persona que habla con Ricardo Arex, y es una compra muy simple. Ella dice de que él compra un completo con una bebida, que eso sale alrededor de 700 pesos, y de ahí se retira del lugar. ¿Y cómo sabe ella que era Ricardo Arex? Porque Ricardo la semana anterior también había ido al mismo local, que es el antiguo Esomarket, y ahí también él había efectuado una compra, pero se había manchado la ropa. Entonces se acordaba muy bien del joven que la semana anterior se había manchado la ropa, y en esa circunstancia sabía perfectamente quién era Ricardo Arex. Fue aquí donde sucedió un hecho inesperado. Minutos más tarde aparece el sacerdote Rimsky Rojas. De inmediato se acercó a Ricardo para saludarlo y seguramente para inquirir datos sobre la fiesta de la cual se había retirado recientemente. El estudiante había bebido un par de tragos y desde afuera más de alguien pudo interpretar que esa era la razón de ese encuentro fortuito con la autoridad máxima de su colegio. Nunca lo vi, pero siempre se decía eso, y de hecho el cura se jactaba de su amistad con Carabineros y nos amenazaba, digamos, que si pillaba a alguien ebrio en la calle o qué sé yo, haciendo alguna tontera, ya lo iba a saber él. Mientras tanto, la señora Margot estaba preocupada por Ricardo, quien a pocos minutos de las 5 de la mañana aún no daba señales de llegar a casa. No hubo, por cierto, posibilidad de contactarse con él, ya que había dejado olvidado su celular en casa. Como a las 6 de la mañana más o menos, despierto a Sergio y le digo, Ricardo no ha llegado. Entonces me dice, no, si a lo mejor se demoró un poco, ya va a llegar. Como es habitual en estos casos, nadie sabe con exactitud dónde comenzar a buscarlo. La situación se fue enredando a medida que pasaban las horas y Ricardo no aparecía por ningún lado aquel día. Ya como a las 8 de la mañana ya nos preocupamos y ya Sergio salió y empezó a llamar a su amistad y ya ahí ya se armó, pues nadie sabía nada. Recibí una llamada telefónica, más o menos mediodía, que me llaman, estaba preguntando por Ricardo. Yo digo que no lo veía de ayer, qué sé yo, un amigo me llamó. Y de ahí luego yo llamé a la mamá y ahí me enteré que Ricardo no había llegado desde el... Así que ahí en ese mismo momento nos pusimos de acuerdo con el grupo de amigos y salimos a buscarlo, qué sé yo, por los lugares cercanos al quincho donde habíamos estado. Y bueno, obviamente no encontramos nada. Desde el lunes siguiente, la policía uniformada y civil aunaron esfuerzos para salir en búsqueda de este joven de 17 años que sin razón aparente no llegó a su casa y se ausentó por primera vez también de una actividad de su deporte favorito. Yo me acuerdo que en ese tiempo, como vivía en Gallego, siempre estaba al tanto de las noticias de Punta Arenas, y en el noticiero apareció la noticia en la tarde. En esos programas, en ese tiempo daban esos programas de ayuda, y me impactó en la imagen de él. O sea, yo dije, no, este es un sueño. Empezamos a buscar, pero por todos lados, con amistades, su compañero de curso, amistades mías. Y por lo general, como siempre, cuando desaparece una persona, lo primero que hace uno es irse a la playa, recorrer la costanera. Y siempre pasan cosas por ahí, así que esa la corremos por todos los días. La comunidad de Punta Arenas se enteró por la prensa de la extraña desaparición del joven y de inmediato hicieron causa común con los padres.
No hubo nadie que quedara indiferente ante la situación y de alguna manera todos se unieron para participar de la búsqueda. La policía a poco andar fue sintiendo que la situación se estaba complicando y que las posibilidades de encontrarlo con el pasar de los días no sería tarea fácil. Por cierto, el director del Colegio San José, Rimsky-Rojas, fue hasta el hogar de la familia Ricardo para darle su apoyo y ofrecerle total ayuda en todo lo que necesitaran. Llegó el mismo sábado, parece, en la tarde. Los chiquillos le avisaron. Y ahí empezó a llegar casi todos los días, día por medio. Se notaba muy preocupado y hubo una oportunidad que me extrañó porque me dijo: ¿usted ha visto la ropa, Ricardo? ¿Ha mirado su closet? Yo le dije sí. No hay algo extraño, dijo, que le hayan regalado como un slip, un osito peluche o algo así que le haya regalado a alguien. No, yo le dije toda la ropa que tiene y los peluches que tiene, eso todo se lo he comprado yo, así que no hay nada extraño, nada que le hayan regalado. Me extrañó esa pregunta, realmente nunca, no me la esperaba. Luego de las primeras indagaciones, ¿podría ser el principal sospechoso el sacerdote Rimsky-Rojas? Por un lado apareció un joven señalando de que en esta situación él había visto a Ricardo secuestrado por un grupo de travestis y que lo tenían dentro de una casa. Por otro lado apareció este caballero con el accidente que señala de que a Ricardo lo habían atropellado. Aparece también un taxista señalando que él transportó en su móvil, un taxi colectivo de la línea 13, transportó a Ricardo Ares hasta un domicilio, hasta una esquina de calle Suiza, esquina con Maslavich. También aparecen versiones de que él habría estado en un local nocturno esa noche. Entonces, fueron múltiples las versiones y esas versiones fueron haciendo de que las líneas de investigación desde el primer momento fueran muy variadas, pero particularmente cuando se dice de que solamente después o a posteriori se empieza a investigar el rol de Rimsky-Rojas, la verdad que eso no es así. Nosotros siempre sostuvimos que Rimsky-Rojas podría haber tenido una relación, por cuanto había una de las versiones de los testigos que señalaba que esa noche Rimsky-Rojas lo había atropellado. Esta vez, las víctimas de abuso sexual en contra del sacerdote Rimsky-Rojas, originadas entre 1986 y 1987 en la ciudad de Valdivia, se transformaron en una demanda civil en contra de la congregación salesiana por parte de los niños que aseguraban haber sido abusados por el sacerdote. La causa tomó más cuerpo al amparo de la desaparición de Ricardo, y esta vez no existió forma alguna de evitar que aquella demanda interpuesta por los padres de aquellos niños llegara al público y también a las autoridades pertinentes. De todo esto se encontraba al tanto el director del Liceo San José, y quienes pertenecían a su entorno advertían que el sacerdote no podía disimular su nerviosismo frente al tema. Una serie de rumores inundaron la zona austral en relación al caso que mantenía expectante a la ciudadanía. La lógica de los acontecimientos, por cierto, hacía fijar la mirada en el mayor sospechoso de la desaparición del joven estudiante, el sacerdote Rimsky. Pero también había ciertas cosas que decía Rimsky-Rojas que resultaban contradictorias. Por ejemplo, él estaba constantemente interesado en que la madre de Ricardo Ares inculpara a los carabineros, que lo habían hecho desaparecer los carabineros, que esto había sido culpa de los carabineros. Eso era constantemente lo que decía Rimsky-Rojas. Y aquí también nos llama la atención de que Rimsky-Rojas haya conseguido el expediente del tribunal y le haya sacado 3 fotocopias, 3 juegos de copia que desconocemos a quién se las entregó, pero esos juegos de copias él los saca en forma ilegal, o sea, él gestiona en forma indebida obtener el expediente, lo lleva hacia el liceo y en el liceo un funcionario ratifica de que tuvo que sacarle 3 juegos de copia del expediente de la desaparición de Ricardo Ares.
Las hipótesis que aseguraban que el director del Liceo San José algo tenía que decir al respecto argumentaban que el sacerdote, en vez de encaminar al joven a su casa aquella noche del 19 de octubre del año 2001, lo habría instado para que lo acompañara a una residencia donde vivía el sacerdote. Y eso lo plantea una persona que llega con este relato luego de que ella lo escuchó en un taxi de parte de una persona que era chofer de taxi y que da una descripción de qué habría pasado después de que Ricardo fue al Esomarket, y ahí señala esta persona de que a Ricardo lo habría llevado a una dependencia donde vivía Rinqui Rojas y ahí él se habría caído por las escaleras. Y a continuación de eso habría ocurrido que Ricardo habría fallecido a propósito de este golpe, según esa versión, y se habría producido la desaparición de su cuerpo. A pesar que la opinión pública ya contaba con serias quejas sobre el comportamiento aberrante del sacerdote, el secretismo y el proteccionismo hacia él aún permanecían latentes. Los años pasaban y la situación era apremiante. La prensa buscaba por todos los rincones la evidencia que cerrara este caso que tenía en vilos a la ciudadanía. Así fue como, en el 2011, que la policía detuvo a Luis Eduardo del Canto Contreras, de 37 años. Con él se comenzaba a aclarar uno de los hechos más enigmáticos en la historia policial, el caso Arex. Para muchos, calificado por más de una década como el crimen perfecto. La PDI llegó a mi casa, nos reunió y nos dijo que tenía el caso resuelto, que a Ricardo le habían disparado en la cabeza, en la frente, que lo habían metido en un tambor, que lo habían quemado, y todo había sido este hombre del Canto y compañía con otra persona, parece. Y que al otro día lo iban a formalizar. Fue la prensa de Punta Arenas la que en un atrevido titular dijo que tras 10 años el caso estaba policialmente aclarado. Creo que todos creímos la versión de Luis del Canto Contreras, porque además la versión de Luis de Canto Contreras se obtiene a través de un sistema de seguimiento, de interceptación de llamadas, donde él le cuenta a una mujer cómo había ocurrido la desaparición de Ricardo Arex, y también él conversa sobre este tema, y con mucha seguridad él manifestaba a Luis del Canto que él había sido testigo del homicidio de Ricardo Arex. Tras la aparición del reportaje, esa misma noche, y para sorpresa de todos quienes seguían el caso, afloró la impactante noticia sobre el director del Liceo Salesiano San José, quien tomó la decisión de quitarse la vida. ¿Y dónde se sabe que Rinqui Rojas se suicida? Y este caballero del Canto, él dice que no, en ese año, cuando Ricardo desaparece, él estaba preso. Entonces, a PDI, o sea, nunca se tomó la molestia de haber visto los antecedentes de este caballero antes. Así fue realmente bien chocante, o sea, tuve mal mucho tiempo después de eso, porque la forma que nos dicen de cómo habían asesinado a Ricardo, o sea, fue bien fuerte. Si bien no existían evidencias contundentes en contra del sacerdote, el suicidio fue sin duda una forma de corroborar las sospechas sobre Rinqui Rojas. Días después, se supo que el detenido por el crimen de Ricardo había estado privado de libertad en el año 2001, por lo que era imposible que haya sido el autor. Y esto se da junto con el momento en que se reactiva la investigación del caso Arex. Esta investigación se reactiva luego de que se encontraron osamentas que podrían haber sido humanas y por eso se pesquisaron. Esas osamentas se fueron encontradas en el sector de un gimnasio que hay en Punta Arenas, que es un gimnasio
que se estaba relocalizando porque el antiguo gimnasio de la Confederación Deportiva se vendió para construir un casino. Entonces los terrenos donde se estaba haciendo el movimiento de tierras para construir el nuevo gimnasio de la Confederación Deportiva se encontraron unas osamentas, esto muy cercano al cementerio, y se pensó que podrían ser humanas, motivo por el cual se pidió la reapertura del caso. Esto salió en las noticias y al día siguiente Rinky Rojas se quitó la vida. Primero pensé que aquí se va a saber la verdad porque como me han dicho que había dejado unas cartas. Y yo dije, él, dentro de todo, tiene que haber dejado dicho qué es lo que hizo o dónde está el cuerpo de Ricardo. Esa era una esperanza que tenía él. Pero después sabemos que las cartas desaparecieron misteriosamente. Bajo el mismo parámetro, hubo un antecedente no menor, pero que recién sale a la luz en el año 2014. Juan Esteban Cárdenas, ex cuidador de la casa espiritual de Retiro, declaró que vio que el sacerdote llegó con 2 personas y que lo hicieron cavar un hoyo en el cual habrían enterrado al estudiante. El hombre aseguraba lo habrían hecho cavar una fosa en medio de uno de los patios de aquel lugar y que allí habrían sepultado al joven. Dijo además que le pagaron 120.000 pesos por sepultarlo. Si me dicen algo yo lo creo, porque no tengo dónde, no tengo nada. Entonces ya hay una esperanza y será cierto, decíamos. Bueno, la policía fue a hacer excavaciones. Se está haciendo la excavación en el lugar que conversamos en aquella oportunidad cuando vino el testigo. Exactamente, ese es el punto específico donde se está trabajando. Pero como le digo, como la máquina ya es una máquina especial que detecta movimiento de tierra, no es que está excavando, no. La excavación se está haciendo manualmente, bien minucioso, entonces es muy lento. Esto lo estamos pidiendo más de 6 años, entonces ahora recién se está concretando, entonces yo tengo esperanza y tengo mucha fe de que algo se puede encontrar. Y al final resultó que no era cierto, pero nosotros nos aferramos a toda la información que nos llega y como que la creemos. La verdad que se hizo un importante movimiento de tierra con distintas maquinarias en el lugar y se contó con la colaboración de un equipo de antropólogos, de arqueólogos de la Universidad de Magallanes dirigidos por Nelson Aguilera, que es una persona que es bastante experta en estos temas, que utilizaron un robot para analizar si había movimiento de tierra o indicios de que alguien hubiese estado sepultado en ese lugar y en definitiva los informes arrojaron de que no había habido movimiento de tierra y que nadie había sido sepultado en ese lugar. En el intertanto, entre que él presta declaración a la policía a la fecha en que es citado por el tribunal, él fallece producto de una cirrosis hepática en el hospital, pero siempre quedó una sombra de duda en la familia del señor Cárdenas por el hecho de que él estaba viviendo en el hogar de Cristo. Entonces quedó la duda si este hecho de la cirrosis hepática pudo haber sido incentivado o pudo haber tenido alguna participación de tercero en el sentido que le hubiesen dado alcohol para acelerar este proceso de descomposición que él tenía o este proceso de enfermedad que él tenía. Pero las teorías no se quedan ahí. Un taxista divulgó a modo de rumor, no ante la justicia, que Ricardo murió tras la disputa por zafarse de las intenciones perversas de Rimsky. En definitiva, esta historia inconclusa deja un sabor amargo en todos quienes esperaban que él o los culpables de este crimen que arrebató de su familia a este hijo único pagaran con cárcel. El 13 de diciembre del año 2018, Carabineros y PDI deben enfrentar las preguntas de una comisión investigadora del caso Arex en la Cámara de Diputados. Aquí ambas policías reconocen que hubo errores, como por ejemplo, nunca periciar el dormitorio del sacerdote. ¿No les llama la atención a ustedes que el inicio de la investigación de parte de la Policía de Investigaciones en digamos, los antecedentes que entregan son casi iguales a los de Carabineros? Yo, francamente, al verlo
Me parece como lo que le llaman el copy-paste. Así. La información no es consistente y eso puede producirse debido a que el tribunal emitía órdenes de investigar a ambas policías, las cuales seguían sus diferentes líneas investigativas. En mayo del año 2019, el informe de esta comisión determina que la investigación que busca aclarar la desaparición de Ricardo Arex ha sido llevada sin la debida diligencia. Eso de la búsqueda con helicóptero y participación del sacerdote Rojas en la investigación, tendría que averiguar, ver si en la bitácora del helicóptero de la época, si es que no ha sido incinerada, existe él como tripulante de la aeronave. ¿Cada cuánto tiempo se incinera la...? Voy a verificarlo. Ya, porque no sé si hago la pregunta, si algo que está en una investigación tan importante, digamos, se incineran cosas que pueden ser antecedentes de la causa. Sí. Yo creo que hay gente que sabe la verdad, pero acá ha habido una cadena de silencio. Cuando uno revisa el expediente, y estos expedientes tienen un grado importante de reserva, no se pueden dar a conocer, pero la verdad que la investigación que hizo la ministra Pinto y las policías es bastante acuciosa, y se llegan a otras situaciones que uno lamenta que en su momento no se hayan investigado. Hay muchos delitos de abuso sexual de menores que están descritos en el caso Arex. Y que me llama mucho la atención que los jueces que conocieron de este caso los hayan pasado por alto, no los hayan investigado en profundidad. Si de alguna forma pueden hacerle llegar cualquier información anónimamente, eso esperamos. En este momento no se busca, ni se va a buscar venganza, pienso que tampoco se va a realizar un proceso, es solamente cerrar un círculo, nada más que eso. Pero pienso que una persona con todo el tiempo que ha pasado tiene que tener conciencia y pienso de que debería dar una declaración, por último vuelvo a repetir, anónima. Y con eso dejar tranquilo a mi familia. Es lo único que pido. Espero si algún día alguien sabe, ojalá dejen que sea una nota anónima. Yo creo que ya a esta altura, no sé si la justicia sea lo que todos estamos buscando. Yo creo que ya a esta altura lo único que queremos saber qué fue lo que sucedió con Ricardo, ¿no? Han pasado ya más de 19 años de este fatal desenlace. Hoy Ricardo Arex tendría 37 años de edad y su supuesta muerte es todavía una verdadera incógnita. Nunca quedó claro qué sucedió, quién y dónde le habrían quitado la vida y cuál fue el móvil que llevó a su victimario a tan deleznable hecho criminal. En rigor, tras la ausencia del cuerpo y de los posibles involucrados, solo queda en el aire la amargura y la tristeza de ignorar hasta hoy dónde fueron sepultados sus restos. Si usted tiene alguna información que sea relevante para el caso de Ricardo Arex, escríbanos al WhatsApp más 569-3915-9121. Un caso, la verdad, que perturbador, conmovedor, un caso donde la incertidumbre, a pesar de todos los años que ha pasado, sigue presente, donde una familia aún no obtiene ni una información, no se acerca a la verdad. Estamos junto a la madre de Ricardo Arex, Margot González. Margot, te agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Y estamos también junto a Juan Arcos, quien es abogado de la familia, y Carlos Pinto, quien ha sido entonces quien ha revivido esta historia que solo tiene signos de interrogación y que se entrecruza, por cierto, con la historia también inconclusa, donde no se han aclarado todas las denuncias respecto a este sacerdote Rimsky Rojas. Carlos Pinto, Carlos, adelante. Bueno, como tú bien lo dices, es un caso perturbador. De una u otra manera nos emociona, por cierto, y vuelve a ser la constante una desaparición que nos deja un sabor amargo, porque no hay una hebra, ¿no?, para continuar el caso con algún grado de esperanza en su encuentro definitivo. Y por otro,
también nos quedan varias aristas que de una u otra manera se van tejiendo en este caso, porque es un caso distinto a otros en el sentido de que habría un protagonista, ¿verdad?, tremendamente importante. Estoy hablando del sacerdote Arex, que más allá de tener responsabilidad o no en este caso, que no ha sido comprobada definitivamente, hay elementos suficientes como para mirarlo a él, a pesar de que él hoy día no exista, pero también esta tremenda tristeza de saber que, siendo acusado en otra instancia por abusos sexuales a menores, esa indagación tampoco fue lo necesariamente potente como para que sirviera de base e indagar en este caso. Y lo último, entender que si aquello aconteció en la oportunidad y fue delatado, ¿cómo es posible que él haya seguido trabajando nada menos que con menores? Esas son las interrogantes que planteo con mucha delicadeza, pero con mucha preocupación también. O sea, ese es el gran proceso por muchos años que se vivió prácticamente pudrición dentro de la Iglesia Católica en Chile, buscarlo. El que tú planteas, no solamente los abusos, sino el taparse, la complicidad, el mirar para el lado. Eso es lo que provocó, ¿no es cierto?, todo lo que hemos conocido durante años, con casos que son estremecedores y con muchos casos que están en el olvido, muchos casos de gente más vulnerable, más humilde, que no ha podido salir a la luz. O sea, la verdad es que lo que tú estás contando y lo que pasó con este cura antes, Jorge Rimsky, él iba a ser procesado cuando se suicida, ¿no es cierto?, a los 54 años, él estaba enfermo, estaba en una casa de acogida de la iglesia. Pero acá hay mucha complicidad, acá hubo mucha red de protección siempre. Por lo tanto, las dudas y las sospechas de la familia, por supuesto que son pertinentes, porque ¿qué pasó con Ricardo? ¿Por qué no se sabe nada de Ricardo? ¿Dónde está Ricardo? Han pasado 20 años y alguien solo no pudo haber hecho esto. Entonces, está siempre esta duda, y sobre todo en la familia, sobre todo en su madre, en Margot. Margot, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que a pesar de los años siempre es difícil, es complejo recordar, por eso te agradecemos tu testimonio. ¿Cuál es la teoría de la familia? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, la teoría de la familia, nosotros pensamos de que el principal sospechoso en el desaparecimiento de nuestro hijo es Rinky Rojas. Y en ese sentido, Margot, es muy terrible lo que sucedió, este cura que se suicida sin de alguna manera confesar nada respecto a al menos los datos que tenía. Cuando uno ve todas las cosas que pasaron, su relación con Carabineros, luego que está acá y está enfermo y se suicida estando en una silla de ruedas, ¿tú crees que hubo protección a Rimsky Rojas? Sí, por supuesto. Cuando se suicida Rinky Rojas, pasan como 6 horas cuando recién dan aviso a la PDI para que lo vayan a ver al cadáver. Y en ese momento supuestamente limpian la pieza y bueno, y desaparecen las cartas, el computador lo cambian, hay muchas cosas raras que pasaron en esas 6 horas. Entonces, bueno, acá también hay gente que era muy amigo de Rinky Rojas y que lo están encubriendo. Un encubrimiento, dices tú. ¿Qué pasaba en Punta Arenas respecto a qué se decía, qué comenzó también a destaparse y a conocerse acerca de las acusaciones que comenzaron a aparecer sobre Rimsky Rojas, Margot? Bueno, acá de un principio empezaron rumores de Rinky Rojas. Yo nunca lo creí porque él era el director del colegio donde estudiaba mi hijo, entonces
jamás pensé que podía estar involucrado. Pero con el tiempo y con todas las investigaciones que se hicieron y bueno, se llegó a esa conclusión. Fue realmente difícil de creer, difícil de aceptar, porque uno no está acostumbrado a tratar con gente así, que digamos que tengan dos personalidades, que se muestren como preocupados por uno y por detrás como están apuñalando. Entonces, y más con tu hijo, con lo más sagrado que uno tiene, entonces es realmente difícil de creer y cuesta mucho pensar de que pueden existir personas así. Cuando desaparece Ricardo, Margot, el cura va a la casa, ¿no? Tenemos antecedentes que nunca le había concurrido a la casa, pero él en ese momento concurre a la casa de usted a preguntar, para tener información, ¿no? Sí, él nunca había ido a la casa, pero cuando supo de la desaparición de Ricardo, los chiquillos le avisaron. Entonces él llegó en la tarde, enseguida a prestar ayuda, a aconsejar y a darnos así muestra de fortaleza. ¿Usted en ese tiempo tenían información de las denuncias en Valdivia? Él llega bueno, a Magallanes con varias denuncias en Valdivia, otras acalladas también. Y bueno, lo que solían hacer en ese tiempo la Iglesia Católica, los curas, era irlos cambiando, ¿no? Eran abusadores en Valdivia, los mandaban a Magallanes; eran abusadores en La Serena, los mandaban a Santiago; eran abusadores en Santiago, los mandaban al norte. No creían que así se solucionaban las cosas en ese momento en la Iglesia Católica. Ojalá, y por suerte, por lo que conocemos hoy en día, eso ha cambiado y ha evolucionado. Pero en ese tiempo era así. Entonces él llega con muchas denuncias a Magallanes. ¿Ustedes tenían idea de eso en ese momento? No teníamos idea. Después, bueno, cuando pasan los años, ya nosotros, las mamás más antiguas, se corrió la voz, pero todo era para callado. O sea, no podíamos nosotros andar comentando porque corría el riesgo también, porque él, como tenía tanto poder en el colegio, de echar a nuestros hijos nomás y punto. Así que nosotros sabíamos lo que había pasado en Valdivia, los rumores que corrían, pero nos teníamos que quedar callados, porque para que a nuestros hijos no nos pase nada. Qué horror, Margot. Qué terrible. Qué horror, porque también es lo que decíamos, que muestra un tiempo en que la Iglesia ocurrían todas estas cosas, pero era intocable. Qué indignante. Era intocable, entonces, porque habían rumores, pero había finalmente un abuso de poder y un miedo que a ustedes les impedía lo que hoy día sí uno siente que se puede, que es denunciar. Pero en esa época casi como que era imposible, porque uno sabía, en caso de denuncia, que podía haber, lo que dices tú, de alguna manera una venganza, echar a los hijos, y denuncias que no se tomaban en cuenta. Entonces me imagino lo difícil que es la situación y hacer memoria de lo que era ese momento en nuestro país respecto al abuso de poder. Bueno, para qué hablar de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y por gente de la Iglesia Católica. Estamos también con el abogado Juan José Arcos, abogado de la familia. Juan José, en todo lo que tú has podido ir recopilando finalmente, ¿qué pasa con este personaje? ¿Qué pasa con este personaje, Rimsky Rojas? ¿En qué minuto de la investigación y gracias a quién se cruza la desaparición de Ricardo Árex con Rimsky Rojas? A ver, Rimsky Rojas para nosotros siempre fue un ente sospechoso desde el primer minuto. Y tuvimos muchos problemas con los jueces que estaban a cargo del caso, porque ellos estaban concentrados. Esto pasó lo mismo que el caso de la niñita Macán. Ellos estaban concentrados en investigar al padre, a la madre, a don Sergio, a doña Margot, y no se abrían a la posibilidad de investigar a otras personas. Entonces nosotros, hubo algunos hechos que llamaron la atención. Por ejemplo, cuando apenas desaparece Ricardo, antes que esté formalizada las denuncias o que empiece la investigación policial, el sacerdote ya estaba en el muelle junto con una profesora que era justamente quien había abusado sexualmente de Ricardo,
buscando a Ricardo. Entonces eso ya era una figura llamativa. Llamativo fue también el por qué estos hechos se fueron ocultando en cuadernos secretos de la investigación, como tratando de que pasara el tiempo para que estas líneas no se pudieran investigar. En el mediano plazo, nosotros tuvimos conocimiento de que el sacerdote había ido a buscar las cámaras de vigilancia al día siguiente al ESO Market, y estas cámaras, bueno, de acuerdo a la versión de los propietarios del local, no habían registrado estos hechos, no habrían registrado la presencia de Ricardo. Hay otras versiones que dicen de que el sacerdote habría llevado los videos, pero en definitiva no deja de ser sospechoso que hacía el sacerdote buscando los videos de la desaparición. Después ya, cuando se consolida el tema de Valdivia, había un hecho que era una coincidencia muy desafortunada y que nos hacía profunda sospecha, y era que el oficial de Carabineros, que en su momento ordenó dejar libre a Rinsky Rojas cuando a él lo sorprendieron teniendo acciones sexuales en la vía pública con una persona, en ese momento el mismo funcionario de Carabineros estaba comisionado como comisario en Punta Arenas. Entonces ya ahí se dio una curiosa coincidencia, porque después lo encontramos al mismo comisario como general obstruyendo la investigación, no quería entregar los informes de las patrullas, y eso originó de que la ministra Pinto tuviera que viajar a Santiago a hablar con el director general de Carabineros, y en definitiva todo este problema termina cuando este general es llamado a retiro, y ahí Carabineros rápidamente entrega la información que había ocultado por muchos años y que no quería entregar a la investigación. Entonces, prácticamente desde un principio había sospechas de Rinsky Rojas, y desde un principio nosotros instamos por que sea imputado en la causa, a tal punto de que cuando fallece Rinsky Rojas y se designa a la ministra en visita, una de las cosas que hace la ministra en visita es justamente sobreseer a Rinsky Rojas, y obviamente que las personas se sobreseen cuando fallecen, cuando se tienen la calidad de imputado. O sea, obviamente que no habría motivo para sobreseer a alguien por el fallecimiento, sino porque esa persona tuvo la calidad de imputado o fue investigada en el proceso. Y dentro de eso también... Sí, un pequeño... Sí, cuenta. No, es que tu relato es escalofriante. Terrible. Tu relato es escalofriante porque esto ocurría el año 2000 y tanto en Chile. Gente ocultando pruebas, grupos de poder que resguardaban la complicidad, el completo desparpajo para ocultar cosas, las redes de protección. No, de verdad que tu relato es indignante, frustrante y escalofriante. Y esto ocurría en Chile en los años 2000 y existían estas redes de protección, abogado. Sí, no, y mira, fíjate, a tal punto era esta situación de grave que, por ejemplo, después, gracias a la investigación que va haciendo la ministra Pinto, nos enteramos de que el mismo sacerdote sacó el expediente y sacó los cuadernos secretos, porque él se había comprometido con doña Margot a decirle: mire, si yo tengo alguna información se la voy a dar. Esos cuadernos secretos que a nosotros nos negaban y que hay muchas piezas que todavía están reservadas, resulta de que el sacerdote las pudo retirar del tribunal con connivencia de algún funcionario del tribunal o quizás del propio juez. Retira las piezas, se las lleva al Liceo San José y le saca 3 juegos de fotocopia. ¿Para quién son esas fotocopias? No lo sabemos, pero lo que está claro es de que el sacerdote tuvo tal red de protección que él pudo llegar a tener en sus manos, o sea, ni siquiera una copia, él tuvo en sus manos el expediente Arex completo. Cuando a nosotros se nos negaba el conocimiento del sumario, teníamos que ir a la corte, se nos negaban ciertas piezas porque se decían que eran secretas, el sacerdote tenía todo el expediente Arex en sus manos, completo. Tremendo. Y eso es una irregularidad tremenda que se supo a posterior, donde claramente ahí hubo una actuación cómplice de parte de los jueces de la época o de los funcionarios judiciales que permitieron de que ese expediente salga del tribunal y que Rinsky Rojas lo llegue a fotocopiar. ¿Cómo lo enteramos de esto? Muchos años después declara un funcionario del Liceo San José y dice: mire, a mí me llevaron el expediente judicial, me lo entrega el padre Rinsky Rojas y me pidió 3 juegos de fotocopia, y él le sacó los 3 juegos de fotocopia. Abogado, mire, estamos en un caso donde se le entrega el expediente al sacerdote, donde queda en libertad el sacerdote teniendo relaciones sexuales en la calle, abusando de un menor, donde los estudiantes, cuando se les encontraba en las noches, en fiestas, todo, en vez de llevarlo a los padres, se lo llevaban al cura primero. O sea, estamos frente a una situación que se vivía en Magallanes que era impresionante. ¿Recibieron alguna vez presiones
¿Cuál es la teoría de Carlos Pinto a la vuelta de este... Desaparecido Ricardo Arex cuando tenía solo 17 años. Estamos con su madre, Margot González, estamos con su abogado, Juan José Arcos. Rimsky Rojas, el sacerdote, investigado por temas de abuso sexual, encubierto por muchos de los poderosos de la zona de Punta Arenas y otros, quien termina suicidándose el día en que aparece la noticia, que luego fue desmentida finalmente por la justicia, donde una persona se autoinculpaba de la desaparición de Ricardo Arex. Esto es una historia que oculta muchas cosas y que está también entretejida con todos los escándalos y acusaciones de abuso sexual de sacerdotes de la Iglesia Católica. Carlos Pinto, ¿cuál es de alguna manera tu teoría acerca de esta historia tan conmovedora, tan perturbadora que hemos estado revisando en el día de hoy, Carlos? Bueno, yo creo que aquí hay varias situaciones que afloran en forma natural y que pasan a ser una suerte de evidencias. El hecho de que la policía haya publicitado que un entrevistado dijo la verdad puso muy nervioso a Rimsky Rojas y tomó extrañamente la decisión de, en ese mismo día, quitarse la vida. Eso habla claramente de un sentimiento de culpa tremendo y probablemente haya tomado esa decisión luego de haberse confesado, ¿verdad? Haber entendido que es el final de todo y que prefiere seguramente no estar en otro mundo en vez de afrontar una situación tan grave como la que se le podría haber venido encima. Eso por un lado. Ahora, en toda esta historia, y luego esta pregunta la dejo en el aire para Juan Arco y Margot, en toda esta historia existió un carabinero, un simple carabinero, que investigaba muy de cerca a este hombre y le seguía los pasos. Prácticamente estaba haciendo una biografía de este personaje con todos sus movimientos. Y raramente este policía, que se fue en la particular, por decirlo de algún modo, muy dueño de su investidura como un hombre leal, quiso indagar sobre esta historia, pero fue desplazado, entiendo, desde Punta Arenas a Santiago, porque era un obstáculo seguramente para el resto de las personas que participaban de este secretismo. Y entiendo también que la esposa, años más tarde, toma la decisión de leer un poco sus informaciones y expresársela a las policías respectivas. Aquí hay una situación muy grave, sin duda, si eso fuera tan cierto como lo estoy planteando yo. Por eso es que les quiero preguntar a ellos cuánto de cierto existe en la existencia de este simple carabinero que, por amor al servicio, él entiende que tiene que hablar, pero no lo dejan hablar. Lo sacan desde Punta Arenas y lo trasladan a Santiago. Pero a mí este caso, Julio, César y Montserrat, es como una analogía del caso Caradima, con una diferencia, porque sin duda existen otras víctimas que hoy día deben tener 36, 37 años también, y que han callado por toda la vida por lo grave que ello pudo haber sido. Quizás ellos son dueños de la verdad en este rato o pueden ir en busca de la verdad porque seguramente quedaron tan afectados que han decidido familiarmente o en forma solitaria guardar este secreto para el resto de su vida. Entonces yo me atrevo a pensar que hay muchos o muchas víctimas de este sacerdote que pululan hoy día en Punta Arenas. Ojalá alguno de ellos, si estoy en lo cierto, pudiera levantar la mano y sacar el velo de misterio que tiene todo este caso para que podamos entender mejor la posibilidad que nosotros estamos realizando para que los padres, en este caso, puedan estar tranquilos el resto de sus días también. ¿Qué es lo que perdón, Monse, Margot, qué esperas tú? Han pasado 20 años, hemos conocido toda esta historia que es horrible.
¿Qué esperas tú hoy día? ¿Qué te gustaría que pasara? Bueno, que me den la noticia. Encontraron a Ricardo. ¿Quieres encontrar a Ricardo? En este momento lo que van a encontrar de él van a ser sus restos. Pero así todo, ¿quieres saber dónde está Ricardo? ¿Quieres encontrar a Ricardo? Encontrar a Ricardo. Y para eso necesitamos que gente que sabe hable. Lamentablemente tenemos un problema con tu señal, por eso estoy tratando de completármelo, pero lo vamos a solucionar. Juan, Margot, sí, aún a pesar de los 20 años, quiere, aunque sean los restos de su hijo, tenerlos, encontrarlos, darle sepultura, darle un adiós. Quiere la verdad, Juan. Uno entiende que si no hay alguien que hable, esto no va a suceder. Se necesita que la gente hable, ¿no? Sí, yo creo que acá hay dos cosas más que quizás en su momento no las dije, pero son relevantes. Existe un testigo que en su momento él señala que él ve a Rinky Rojas atropellar a Ricardo, ¿ah? Y esa línea investigativa como que en el tiempo se diluyó y los jueces no la creyeron, no le dieron mucha importancia. Pero también acaba de decir Carlos Pinto algo muy importante, que son los nexos con el caso Caradima, y por eso es tan importante hacer un llamado a que quien sepa hable. Lamentablemente por el horario yo no puedo dar información que está en el expediente, pero sí la podemos conversar por interno, donde ciertos rituales que se daban en el caso Caradima, donde por ejemplo estaba el pecado de conciencia, que era parte del acto de la confesión, es aportada por algunos sacerdotes que se atrevieron a declarar en este caso, y que nos da a entender de que los rituales que se seguían, en este caso en particular, y me recuerdo el caso de la versión concreta de un seminarista, eran exactamente los mismos rituales o mecanismos que habían en el caso Caradima. Y cuando hablo de rituales, son rituales que tenían que ver con esta suerte de limpieza de conciencia que se hacía a través de la confesión del pecado de conciencia, ¿ya? Es que, entonces, Juan José, lo que pasa en Punta Arenas no es solo Rimsky Rojas. Si Rimsky Rojas fue de alguna manera la punta del iceberg, porque tal como dices tú, acá hubo una red de muchos personeros de la iglesia, unos que tenían muy buena fama supuestamente como protectores de derechos humanos, etcétera. Pero acá hay una cosa que empieza a aparecer y que Punta Arenas en ese sentido también ha sido dejado de lado. Hay una red que involucra a muchos sacerdotes en una posible red de abuso y tipo secta Caradima en esta ciudad, Juan José. Sí, yo cuando vi la película Caradima me llamó mucho la atención y después lo podemos conversar por interno para poder darle las piezas precisas de qué personas son. Pero me llama mucho la atención lo que dice Carlos Pinto, que es una gran verdad. Los rituales o los ritos que se describen en el caso Caradima, curiosamente también se describen en el caso Arex. Entonces, pareciera que es algo mucho más extendido o institucionalizado que solamente el caso Caradima, porque la verdad que cualquier criminalista que pudiera hacer el análisis del caso Caradima, yo creo que si Carlos Pinto, con la experiencia que él tiene, tuviera el expediente completo Caradima más el expediente completo Arex, fácilmente se da cuenta que las versiones en particular de dos sacerdotes nos relatan el mismo ritual que se utiliza en el caso Caradima en el caso Arex. Y eso no deja de llamar la atención, porque si bien es cierto una arista no es el tema fundamental del caso, no deja de llamar la atención, porque cuando tú repites en Punta Arenas los mismos rituales que se daban en Santiago o en la costa, uno tiende a pensar que acá hay una suerte de aceptación institucional de ciertas acciones. Y claro, si hay una aceptación institucional, uno tendría que pensar que hay una red de protección, porque por ejemplo lo que ocurrió en Valdivia era una denuncia clara de un joven de un delito de abuso sexual, y la opción que toma en ese caso Monseñor Esati, la sanción es trasladar a Rinky Rojas a Punta Arenas. Terrible. A sabiendas de que había una denuncia de esto, y después colocarlo en un colegio con más jóvenes, pero a sabiendas del riesgo que había. Además, abogado de director de un colegio, con todo el poder. Claro. O sea, es que esto es brutal. Cuando Errázuriz hace esta entrevista de cubriendo a Cox de las tocaciones, no sé cuánto, inventa una palabra, ¿no es cierto? Para sacar. Él ya venían cambiando, lo mandaron a Alemania. O
O sea, me acuerdo, yo era director de Nación Domingo en esa época, haber investigado muchos casos de estos, que por supuesto la presión era brutal. Además tenían abogados, parlamentarios que los apoyaban, que mandaban a bajar las notas, que nos perseguían, que nos seguían juicio, ¿ah? Porque a mí me siguieron juicio por sacar estos casos de los curas cuando era director de Nación Domingo, muchos, y habían abogados que habían sido parlamentarios que los apoyaban y que estaban de acuerdo con todo esto que ocurría, lo cubrían, digamos. Y yo me acuerdo que este caso de Rojas nosotros lo teníamos, y no sé si me equivoco, disculpa a lo mejor si te meto en un aprieto, abogado, pero Rinsky Rojas tenía un hermano sacerdote. Eso es lo que Miguel creo que se llama, no recuerdo bien ahora, ayúdame porque mi memoria ya estoy viejito. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con ese cabo? Porque hablaron con él, lo interrogaron. Tengo entendido que él se había quedado con las cosas de Rinsky Rojas. Tenemos que hacer un alto. Vamos a volver y estamos con Rodrigo Utz, periodista de Magallanes, que investigó este caso profundamente. Quizás una de las personas del mundo periodístico que más sabe de este caso desde el inicio. Vamos a conversar con él. Vamos y volvemos enseguida. Quédese aquí en Contigo en la Mañana. Bueno, seguimos recordando, analizando y tratando de buscar la verdad en esta sección de Carlos Pinto. Es el caso de la desaparición de Ricardo Arex a los 17 años, Punta Arenas. Un contexto de muchas denuncias de abuso sexual y de una red de protección en esta ciudad. Rinsky Rojas es el nombre del sacerdote que ha sido apuntado, porque ya él se quitó la vida, Rinsky Rojas, pero el que ha sido apuntado como el principal sospechoso de la desaparición de Ricardo. Quería preguntarle también al abogado, a Juan José, hay muchas cosas que usted dijo, abogado, que llaman la atención y que finalmente, porque mucha gente no está, pero ¿usted cree que hay mucha gente aún que tiene información y que no quiere darla porque pertenece a esta red de protección o porque le da miedo que esta red de protección pueda tomar represalias? ¿Qué pasa en este momento con ese círculo de poder que rodeaba a Rinsky Rojas? Juan José, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. Sí, ahí estaba. No sé si pudiste escuchar mi pregunta, ¿o no? Absolutamente, sí. Existe un círculo de protección que nosotros hemos más o menos delimitado y hemos dicho cuál es este círculo. Eso consta en la investigación. Y existen personas que hoy día, a mí me llama la atención que después de todos estos hechos sigan teniendo funciones que son relevantes y que están en condiciones de poder entregar quizás más información de la que han dado. Acá ha habido situaciones que de repente no se han sabido, pero cuando, por ejemplo, va a la casa de un funcionario que está ligado a la iglesia, va a la PDI, la señora le dice: ustedes vienen por Ricardo Arex, lo tengo sepultado en el patio. Y eso pasa como si nada. O sea, no hay una mayor investigación a eso, pese a que nosotros lo pedimos. Y queda como en el aire esa situación que podría ser algo quizás fortuito, pero que en realidad no es para nada fortuito. Estamos hablando de algo bastante serio y bastante grave. Obviamente que después ellos se desmienten, pero eso no es investigado mayormente. Y claramente hay una red de protección que es escrita por algunos testigos y que en cierto modo lo que se hace es quitarle valor a la declaración del testigo versus la situación que ellos exponen. Y esta red parte, como yo lo señalaba, por en ese minuto quien era el funcionario policial, quien en Valdivia deja libre a Rinsky Rojas, quien luego como comisario, hay un tema porque hablaba Carlos Pinto de un carabinero, pero existe otro carabinero, y ese carabinero en realidad no estaba en Magallanes al momento de los hechos. Entonces sí, yo entiendo que él trató de investigar y aportar, pero no estaba en Magallanes al momento de los hechos. Pero hay otro carabinero que sí estaba en Magallanes, que ha aportado muchos antecedentes a la causa. Ajá. Y que él describe un hecho de que el día de la desaparición de Ricardo Arex, mientras efectuaban un control policial a Rinsky Rojas, se genera un conflicto entre el jefe de la patrulla y Rinsky Rojas, y hay una llamada de alguien hacia el funcionario de carabineros que estaba a cargo de la patrulla, y tiene que quedar en eso el control policial. O sea, no sigue el curso normal que era hacerle la alcoholemia,
y todo el procedimiento que correspondía, sino que hay una llamada. Y curiosamente, quien estaba de comisario era el mismo oficial que en su momento había dejado libre a Rinky Rojas y que después fue general y no entregaba la información. Entonces uno tiende a pensar de que por ahí pudo haber venido esta llamada telefónica, donde efectivamente en el momento, el día de la desaparición de Ricardo, Rinky Rojas está a metros del quincho donde estuvo Ricardo, Juan, estaban muy cerca, y el control policial es interrumpido. Juan, el control policial es interrumpido por esta situación de llamado, de que hay una llamada telefónica. Claro. Así es. Juan, ese no se produce finalmente esa diligencia por ese llamado, y muchos detalles tiene Rodrigo Ut, que es precisamente uno de los periodistas que más ha reporteado este caso. Y yo no quiero dejar solamente este caso en el pasado. El obispo de Punta Arenas de hoy era confesor de Rimsky Rojas. Y aquí todavía hay muchas cosas que destapar en este país, sobre todo en esta materia, y vamos a seguir hablando sobre esto porque a las 12:22 empiezan las buenas noticias. Tenemos que dar